Jorge Andrés es un paciente que asistió hace aproximadamente 2 meses para el manejo de su acné, el problema de acné que tenía. Iniciamos un protocolo de láser y quiero que nos cuentes, Andrés, ¿qué has notado? Pues un cambio extremo, era un acné pronunciado, doloroso. ¿Te incomodaba para mucho salir? Sí, me daba mucha pena salir a la calle. ¿En qué zona se ubicaba el acné? Esta zona. La nariz también. Sí, la nariz. Okay. ¿Cuántas sesiones realizamos? 4 sesiones. 4 sesiones. Y si hacemos un enfoque, vamos a ver cómo la piel se limpió en la zona de los pómulos, en la barbilla. Tú me decías que cuando te rasurabas al afeitarte era bastante irritante, ¿cierto? Y molesto. Sí, claro. En este momento, ¿te ha cambiado la vida? Claro que sí. ¿Hubo dolor con las sesiones de láser? No, para ¿cierto? nada. ¿Cuánto tiempo nos demoramos? Más o menos, ¿qué? ¿5 minutos? Por ahí. Exacto. Entonces este es uno de los casos en los cuales hemos visto la evidencia clínica del láser. Y pues no, me alegra muchísimo. Igual de todas maneras es bueno que sigamos haciendo un seguimiento, que vengas por ahí dentro de 2 meses, miremos cómo sigues evolucionando. Bueno. Muchas gracias, Jorge Andrés. Mi nombre es Carlos Molina, tengo 31 años. Hace 4 años sufrí un atraco, con un grupo de amigos. Íbamos en un vehículo y 4 muchachos por robarnos, de pronto iban a robar el carro, pero después de que me agredieron a mí, entonces ellos se fueron. Me cortaron la cara en esta parte, de acá a acá. Luego también tuve en esta parte de acá. Inmediatamente me hicieron cirugía plástica en el hospital de San José, una cirujana plástico, y ese fue el proceso inicial. Luego hice un tratamiento con una crema llamada Contractubex, que me formuló un cirujano plástico de la EPS. Y hace 4 meses, acá en Unimed, empecé un tratamiento láser. Fueron cerca de 6 sesiones, entonces me ayudó mucho porque la cirugía plástica me hizo una sola costura continua, era muy leve, pero entonces después del tratamiento láser se desvaneció, ya no era una sola línea continua, sino se desvaneció. También en esta parte, pero son cicatrices de niño son muy profundas, pero entonces también me desvaneció un poco. Es decir, Carlos, antes la cicatriz iba de lado a lado y se evidenciaba en su totalidad. Luego de las sesiones de láser solamente se te marca aquí, ya perdió la continuidad, ya no es una línea continua. Era una línea continua, pero entonces ya tiene espaciado. Exactamente, ya se te nota un poco todavía aquí y otro poco acá, pero ya no es la línea continua que veíamos antes. La idea sería con el tratamiento láser poder hacer unas sesiones más para tratar de borrar estas 2 líneas que aún se evidencian. No sé si podemos hacer un plano en el cual se note un poco más. Estas de pronto ya por el tiempo, lo crónicas que son las de la infancia, aunque mejoraron, ¿verdad? Sí, claro, me dijeron que hay un tratamiento que se puede rellenar y eso ayuda. Eso va a ayudar, claro, no, eso va a ayudar. Sin embargo, la idea es que con láser podamos hacer unas sesiones más. 6 realmente no son tantas para otras sesiones que se realizan, por ejemplo, en problemas de venas. Lo ideal es seguirte haciendo tus terapias con láser para que podamos evidenciar una mejoría total. Entonces, si quieres, miremos así el plano. Aquí todavía se demarca un poco en la barbilla. Sí, fue la más profunda. Esa fue la más profunda. Aquí se ve, se nota un poco, pero ya no es tan marcada como antes. Gracias, Carlos, por tu testimonio. Mi nombre es Teresa Arias. Yo he asistido aquí a unas terapias con láser. Llevo más o menos 5 o 6 sesiones. Pues asistí a ellas porque es que yo tenía unas manchas en mi piel de los 2 lados muy pronunciadas, muy oscuras, y pues sí he notado bastante mejoría, o sea, he notado que se me aclaraba muchísimo. ¿El color inicial era más o menos, Teresa, como chocolate? Muy cafés, muy de color muy café, un tono bastante oscuro, muy café. La tengo hace mucho rato. Pero igual estás viniendo una vez a la semana.
Y pues estoy viniendo solamente una vez a la semana y pues la idea es que pues voy a seguir asistiendo hasta ver bastante la mejoría. Se ha limpiado bastante los pómulos aquí en esta zona. Sí, esta zona está bastante más clara porque eran mucho más oscuras. Sí, tono un café oscuro, por decirlo de esta forma. Gracias, Teresa. Gracias. Mi nombre es Daniel Ramírez, llevo con el acné un año ¿Y estás viniendo a tu tratamiento con láser? ¿Cuántas sesiones más o menos llevas, Daniel? como 5, Como 5. ¿Y has notado cambios, Daniel? sí, bastante. ¿Dónde se notaba más el acné? ¿Dónde estaba? O sea, pues en la frente más y pues ahora se nota un poquito, pero no tanto como antes. Ajá, la nariz también, Sí, la barbilla, los pómulos, toda la carita. sí, ¿Te da mucha pena salir a la calle? y pues normal, sí, es algo que se ven los jóvenes. Sí. Bueno, ¿mucho dolor? ¿Te dolía cuando te salían las lesiones? Pues a veces, Las erupciones, sí. Ok. Entonces has notado cambios con 5 sesiones, ¿verdad? sí, señora. Bueno, hoy vamos a realizar otra sesión, obviamente para continuar con el manejo de tu patología que es el acné. Vamos a ver qué cambios se siguen experimentando. Quisiera de pronto que hiciéramos un acercamiento ahora. Pues se ha ido despejando, la frente era toda la frente, ¿verdad, Sí, Daniel? señora. Y ahora solamente vemos algunas lesiones más aisladas, realmente era toda la extensión de la frente que estaba cubierta por acné. La barbilla también, bastante, se notaba muchísimo, ¿no? Sí, Y señora. cuando te afeitabas se irritaba más, Sí, ¿verdad? Entonces vemos que ya son algunas zonas, por fortuna no nos han quedado huequitos, al principio se estaban formando algunas fositas bien marcadas precisamente por la cicatriz que estaba dejando el acné, pero en este momento vemos cómo la piel está mucho más despejada y lisa. Bueno, entonces te voy a colocar el parche. Aquí ya está listo para comenzar. Entonces, Daniel, vamos a comenzar la sesión. Entonces comenzamos cubriendo en lo posible toda la extensión de las lesiones. Entonces podemos trabajar zonas. Primero comenzamos con la zona de la frente. Vemos como la luz está próxima, la luz infrarroja está próxima a la piel. Con los ojitos cerrados, a trabajar pómulos y barbilla. Esta zona aún presenta bastante, ¿no, Daniel? sí, señora. Si quieres, gírame la carita un poquito más acá. Exacto. Que sí. Bueno, entonces aquí ya ha terminado la sesión.
¿Cómo te sientes, Daniel? Bien. No duele, ¿verdad? No, señora. Es bueno que hagamos la aclaración para quienes están aprendiendo el uso del láser, que no se genera ningún dolor, ninguna molestia. Ahora te voy a retirar el parche. Es un poquito la molestia de tener los ojos tapaditos y volver a ver la luz, pero no sentiste ningún malestar. No, señora. Perfecto, vamos a hacer un seguimiento, Daniel, igual. Quiero que mires por última vez la cámara. Lo posible hacer una aproximación, la piel no se enrojece, como vemos aquí. La piel en ningún momento presenta coloración roja, no hay dolor, no hay calor. Y obviamente lo ideal es hacer 1 o 2 sesiones semanales. En el caso de Daniel estamos haciendo una sesión semanal, tan solo llevamos 5 sesiones. Vamos a realizar unas 2 sesiones más y volvemos a evaluar pues la evolución que ha tenido Daniel. Para comenzar, debemos hablar de las generalidades frente a los efectos que podemos encontrar con el láser. Sabemos que el láser genera unos efectos primarios o directos y estos nos hablan prácticamente de un efecto fotoeléctrico llamado también bioeléctrico, un efecto fototérmico también denominado bioenergético y un efecto fotoquímico conocido también como bioquímico. El efecto fotoquímico habla de la interacción en la radiación del láser de baja potencia con los tejidos, por lo cual se producen diferentes fenómenos bioquímicos. Localmente podríamos hablar de una liberación de sustancias como la histamina, la serotonina y la bradicinina, aumentando de esta manera también la producción de ATP a nivel intracelular y estimulando la síntesis de ADN, como también la síntesis proteica y enzimática. Estos son efectos entonces fotoquímicos que genera el estar frente a la radiación del láser. Tenemos adicionalmente un efecto fotoeléctrico
que lo que busca es normalizar el potencial de membrana en las células a través de dos mecanismos. El primero, actuando de forma directa sobre la movilización iónica, y el segundo, de forma indirecta, al incrementarse el ATP, como decíamos, frente a un efecto fotoquímico. El incremento de ese ATP finalmente también está estimulado por un efecto fotoeléctrico en la célula, y esto hace que se pueda modificar la función de la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces vemos como un efecto fotoquímico se complementa con un efecto fotoeléctrico para dar un estímulo directo sobre las bombas iónicas. El responsable directo y principal de la acción del corte que generan algunos láser quirúrgicos son precisamente aquellos que son de alta potencia. En los láser de baja potencia, que no tienen un papel importante en la acción biológica, vemos como algunos investigadores plantean que los niveles bajos de energía constituyen una forma de energía utilizable por la célula para normalizar funciones alteradas, es decir, volvemos a retomar un efecto fotoenergético o bioenergético. Vemos dos acciones totalmente diferentes, una, el de alta potencia, que puede llegar a ser un láser que incluso nos sirve en cirugía porque logra generar efectos sobre los diferentes tejidos hasta el corte de los tejidos. En los láser como el nuestro trabajamos una baja potencia precisamente porque lo que buscamos es un estímulo a nivel celular para generar efectos biológicos en el organismo. Hablamos también de unos efectos indirectos locales y unos regionales que son generales. Lo que busca es, en estos efectos indirectos, a través de esos estímulos que acabamos de hablar, estimular la microcirculación, pero también estimular el trofismo celular. Hablando del estímulo que ejerce el láser de baja potencia con efectos biológicos, hablamos de una estimulación en la microcirculación. Por ese efecto fotoquímico que explicábamos previamente, al actuar directamente sobre el esfínter precapilar, las sustancias vasoactivas logran paralizar y producir vasodilatación capilar y arteriolar, lo cual se traduce en un aumento de nutrientes de oxígeno a nivel de la circulación, un aumento en la eliminación de catabolitos, una mejora en el trofismo y un incremento sobre la inmunidad humoral y celular. Es decir, que la acción directa también llega a generar un cambio en esa inmunidad, estimulando la inmunidad humoral y celular. ¿Cuáles serían entonces los efectos sobre el trofismo y la reparación de tejidos? Una vez se han estimulado adecuadamente los efectos sobre la microcirculación, esto va a permitir también una mejor reparación de los tejidos, una regeneración y cicatrización de los mismos, una mayor producción de ATP a nivel celular, optimizando adicionalmente la síntesis proteica y la modulación de la síntesis enzimática. Activa, esto es algo muy importante, la multiplicación celular, por tanto esto es igual a regeneración, favoreciendo adicionalmente también la velocidad y la calidad de los fenómenos reparativos. Y es así como vemos muchas veces úlceras, heridas que sanan mucho más rápido cuando han sido expuestas a los efectos directos del láser. Dirigiéndonos un poco más a los efectos terapéuticos generales, hablaríamos de cuatro efectos básicos, que serían un efecto analgésico, un efecto antiinflamatorio, un efecto bioestimulante del trofismo celular y un efecto de activación de la circulación. Estos serían los cuatro grandes efectos terapéuticos a nivel general del láser. Cuando hablamos de un efecto antiálgico, hablamos de que la acción está dirigida a inhibir la transmisión del estímulo doloroso, normalizando el potencial de membrana. Al regular ese potencial de membrana, no hay una transmisión del dolor, por lo cual logramos controlarlo. Segundo, incrementa la formación de beta-endorfinas y permite que haya una interacción con la sustancia P.
Estos son los dos mecanismos iniciales con los que podremos generar, luego de la exposición al láser terapéutico, un efecto antiálgico. Pero también vemos que el láser puede actuar sobre la fibra nerviosa gruesa y de esta manera busca el bloqueo de las fibras finas de conducción rápida. Por lo tanto, el control del dolor de tipo agudo es mucho más rápido. Tiene una acción también sobre las prostaglandinas y actúa sobre los procesos inflamatorios localizados, reabsorbiendo el exudado y eliminando las diferentes sustancias halógenas. Por tanto, de hecho aquí estamos incorporando un nuevo concepto, y es que al mejorar la inflamación, al mejorar un proceso incluso infeccioso, obviamente estamos trabajando sobre la génesis del dolor, por tanto logramos controlar rápidamente ese proceso. Esto lo traigo como efecto antiinflamatorio para que puedan recordar permanentemente que al estabilizar los potenciales transmembrana podemos impedir la liberación de mediadores químicos que finalmente son los que generan toda la cascada de la inflamación y el edema. ¿Qué efectos encontramos entonces frente a la inflamación? Al disminuir la concentración de histamina, al aumentar los niveles de ATP por aumento de la fosforilación oxidativa de las mitocondrias, logramos también normalizar los niveles de fibrinógeno, por tanto se puede controlar cualquier proceso inflamatorio a cualquier nivel y en cualquier tejido. Como lo hemos mencionado previamente, también logramos hacer una estimulación sobre las defensas, hablando de inmunidad humoral, y son esas defensas humorales tanto específicas como no específicas, actuando adicionalmente sobre la prostaglandina E y sobre la microcirculación. Si logramos controlar la microcirculación, evidentemente esto se traduce en un efecto antiinflamatorio. Aumentamos la celularidad de los tejidos irradiados, aumento del tejido de granulación, aumento del tejido conjuntivo y estimulación de la síntesis proteica. Esto resume el efecto del láser en una lesión, en una herida, en una cicatriz, porque finalmente lo que logra es una rápida regeneración y restablecimiento de los tejidos que perdieron continuidad. Adicional a esto, produce un estímulo enzimático de las células epiteliales y, como lo hablamos para la inflamación, podemos hablar en este momento que al estimular la microcirculación mejora, optimiza la vascularización en los tejidos, por tanto la reparación se da de una forma mucho más rápida. Podríamos resumir frente a esos efectos terapéuticos que tiene el láser, podríamos resumir entonces las indicaciones que tiene el láser. El primero, todos los procesos traumáticos, nerviosos, procesos óseos, una parálisis facial, una fractura, un esguince, cualquier tipo de trauma puede ser manejado con el láser. Enfermedades crónicas y degenerativas como la artritis reumatoidea, la artrosis en general, las tenosinovitis, las bursitis, las lumbalgias, las neuralgias del trigémino y hasta las mismas migrañas. También podríamos hablar aquí, frente a las indicaciones, cualquier herida, úlcera, varicosa, úlceras de presión. Podríamos hablar también de lesiones incluso metastásicas, el dolor generado por el cáncer, manejando directamente el láser en las zonas donde se proyecta el dolor. Sinusitis, asma bronquial. En las inmunodeficiencias también es una gran indicación. Rinitis alérgica, procesos de cicatrización, decía úlceras, también quemaduras. Herpes simplex y zóster. Neuritis posherpética, aquí es importantísimo el manejo que se pueda dar porque entendemos cuán fuerte, cuán intenso es el dolor en una neuritis y rápidamente vemos cómo se logra controlar. En estomatología, también para optimizar los procesos y los efectos terapéuticos que pueda tener la acupuntura, la reflexología y la misma auriculoterapia. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Ya hablamos de las indicaciones. Vamos a hablar ahora de las contraindicaciones.
Las contraindicaciones hay dos grupos, las absolutas y las relativas. Las contraindicaciones absolutas nos hablan de tener muchísimo cuidado en la exposición directa del rayo del láser con los ojos. Y obviamente la precaución no es solamente para el paciente, sino también para el profesional de la salud. Somos totalmente enfáticos en que cada procedimiento que se haga debe tener el cuidado necesario para garantizar también no solamente la efectividad en el tratamiento, sino la seguridad para quienes están inmersos en el procedimiento. ¿Quiénes son? El paciente. Por tanto, ustedes ven que siempre insistimos en que el paciente tenga protegidos sus ojos, y adicional a esto, el lente que utiliza el médico, los lentes son lentes probados que definitivamente lo que hacen es evitar el paso del rayo al contacto con la retina. Segundo, evitar el área del tiroides y las glándulas endocrinas, pensando en un supuesto que sea la hiperestimulación de estas glándulas y que pueda generar además efectos con el tiempo, efectos adversos. Tercero, el marcapasos. Cuarto, también es importante evitar el área de los testículos. Quinto, evitar el área de la epífisis y de la glándula pineal en los niños. Todo esto precisamente en búsqueda de no hacer una hiperestimulación de tejidos ni hiperestimulación a nivel hormonal. Y en las glándulas, como vemos, se menciona aquí, que puedan generar cambios a largo plazo. Las contraindicaciones relativas son el embarazo, y ustedes se preguntarán por qué el embarazo. Si la paciente tiene un esguince, es relativa porque yo puedo someter a esa paciente a unas sesiones de láser directamente en la zona del esguince. No estamos poniendo en riesgo al bebé, digamos que él no está recibiendo en ningún momento el estímulo, por eso habla de contraindicación relativa. Es muy diferente al hecho de tener que exponer al feto o al embrión, dependiendo del estado del embarazo, directamente al efecto del láser, si es que lo estimuláramos en el abdomen. Segundo, él está recibiendo esteroides. Tercero, en la epilepsia, lo importante es evitar la irradiación de la cabeza, precisamente por un efecto de hiperestimulación. Cuarto, las arritmias. Y cinco, las disfunciones cardíacas. Son relativas por lo mismo, porque dependiendo la localización y el sitio donde se va a aplicar la terapia de láser, dependiendo también la intensidad y el tiempo, por eso podría realizarse en muchos pacientes con estas contraindicaciones relativas. Vemos como el láser también con el tiempo ha tomado una importante aplicación, un importante espacio en el área de la cosmética. Cuando buscamos la regeneración de la piel en el rostro, hablamos de frente, la nariz, el contorno de los ojos, el contorno de la boca, el cuello, las mismas manos. Lo que estamos realmente haciendo al exponer estas zonas al rayo del láser es oxigenar y nutrir por estímulo precisamente de la microcirculación. En ese efecto que pueda tener el láser buscamos una regeneración. Así que podríamos hablar en este momento que una de las importantes indicaciones a nivel de cosmética y cosmetología y estética del rayo láser es también las cicatrices y las lesiones que nos deja el acné, tanto en fases crónicas donde ya encontramos cicatrices y manchas, como también en la fase aguda donde el rostro está totalmente afectado por la dermatitis seborreica. Por tanto, traigo esta imagen, un paciente de Medellín que hizo unas sesiones y vemos el antes y el después. La consulta nuestra realmente vemos con gran frecuencia chicos adolescentes, gente que empieza la etapa adulta con bastantes problemas de dermatitis seborreica, pero también observamos cómo incluso en casos de rosácea puede verse muy bien beneficiada la piel del paciente por la exposición al rayo láser. En el año 2009, en la unidad de terapia integral Jorge Piñeros Corpas, se realizaron unos primeros estudios clínicos sobre pacientes para definir cuáles eran los resultados terapéuticos.
Los grupos de pacientes se establecieron frente a las patologías escogidas por los especialistas. Un grupo fue formado por pacientes con dolor crónico, es decir, de más de un año, específicamente direccionado a dolor a cualquier nivel de la columna. También tuvimos un grupo para acné, al cual asistieron muchos adolescentes. Un tercer grupo estaba conformado de pacientes con manchas, diferentes tipos de manchas en la piel y lesiones en la piel. Un cuarto grupo se organizó con pacientes que tuvieran cicatrices tipo queloide. Y esta fue la forma de trabajarlo. Los pacientes asistían a sesiones de 2 veces por semana. En algunos casos, como en el acné, necesitaban pacientes 3 veces por semana. Los resultados arrojados para este estudio fue del 90% de efectividad en el manejo del dolor, del 80% de efectividad en manejo de cicatrices tipo queloide, del 95% en lesiones de tipo acné. Allí es donde encontramos también pacientes con rosácea que entraron dentro del grupo de acné, y de un 70% en manchas generadas por el embarazo o generadas por exposición al sol. El que la menor efectividad la hubiésemos encontrado con el grupo de manchas, pienso que se dio, creo que es el análisis al que llegamos los docentes, era el tiempo con el que el paciente llevaba ya de crónico su cuadro de manchas. Habían señoras que tenían manchas de más de 5 años, creo que por eso, aunque hubo cambios, no fueron de pronto mucho mayores. Día a día trabajamos en la unidad de terapia integral para mostrar con bastantes estudios la efectividad que puede tener el láser. Podemos decir que dentro de los protocolos de manejo del dolor, siendo también nosotros una clínica para manejo del dolor referida para muchas EPS, el láser se vuelve uno de las grandes opciones terapéuticas que tenemos para poder controlar el dolor, tanto crónico como agudo. En parálisis facial también hemos visto cómo se logra una mayor respuesta frente a la inflamación y cómo los pacientes también encuentran una evolución más rápida a su cuadro clínico. Igual en las lesiones por falta de continuidad, vimos que muchos pacientes también no eran muy juiciosos en la asistencia a las sesiones programadas, lo cual pudo tener que ver con los resultados. Obviamente eso es lo que consideramos. Los últimos estudios que se han hecho en la unidad de terapia integral, en UNIMED, muestran igual efectividad en úlceras, efectividad a nivel óseo, en traumas, en esguinces, en bursitis y en todas las fases agudas por lesión a nivel osteoarticular. Tenemos ya casos reportados en artritis y osteoartrosis también, eso hace parte de los últimos años de estudio, y vemos cómo también es más fácil y más manejable la inflamación y el dolor por inhibición de la cascada del dolor. Bueno, en esta ocasión vamos a explicar el láser ML04 marca Medicor en 2 etapas. La primera vamos a explicar las partes que componen el equipo y en la segunda el funcionamiento del equipo. Bueno, las partes que componen el equipo son la consola de comandos, las gafas para protección visual del paciente, el maletín para empacado final del equipo, tenemos el estuche de las gafas para protección visual del médico, tenemos las gafas de protección visual del médico, cables de conexión del láser a la consola, tenemos
2 sondas, una sonda para aplicación nasal y una sonda para aplicación de acupuntura. Tenemos un lapicito touch para manejo de la pantalla touch, llaves de seguridad para asegurar el equipo, para que los niños no vayamos a darle un mal uso, manual de instrucciones y un diodo de 650 nanómetros de longitud de onda, de color rojo. Bueno, entonces vamos a empezar a explicar el funcionamiento del equipo. Entonces, inicialmente conectamos la extensión a la toma corriente. Estamos hablando de 110 a 120 voltios, corriente alterna, 60 hercios, que es lo que manejamos aquí en Colombia. Cuando se conecta el equipo, hace un sonido para indicarnos que el equipo ya está energizado y podemos empezarlo a trabajar. Entonces vamos a hacer la siguiente conexión, que es el cable de conexión al lápiz. Acá tengamos la precaución de que esto tiene una guía, que lo conectemos siempre sobre la guía para que el equipo nos quede funcionando bien, tanto en la consola como en el lápiz láser. Entonces hacemos las diferentes conexiones. Bueno, siempre tener la precaución cuando vayamos a empezar a usar el equipo de usar las gafas tanto para el paciente como para el médico, ¿cierto? Entonces vamos a ponernos las gafas para la explicación y vamos a arrancar. Entonces ya tenemos nuestro láser, vamos a arrancar encendiendo el equipo. Entonces mantenemos aquí el interruptor de encendido del equipo. Se enciende la pantalla del equipo y sale un primer menú. Entonces, en el primer menú encontramos 4 opciones: la opción automática, la opción manual, las frecuencias del doctor Noguier y otras frecuencias. Entonces vamos a comenzar mirando el primer menú, que es la parte automática. Entonces nos ubicamos ahí en la parte automática y usando el lápiz touch le damos OK. En el menú automático entonces vamos a encontrar 5 aplicaciones que ya tienen programas establecidos. Entonces tenemos la opción 1, que es analgesia, la opción 2, que es cicatrizante, la opción 3, que es antiinflamatorio, la opción 4, que es reducción de cicatrices, y la 5, que es aclaración de manchas. Entonces ese es nuestro primer menú. ¿Cómo funciona? Vamos a hacer la explicación de uno para que nos llevemos una idea. Entonces, por ejemplo, la aplicación de analgesia, ¿cómo se manejaría? Se manejaría inicialmente, arrancamos con una frecuencia, entonces aquí le damos OK. Y aquí nos muestra el menú para comenzar. En ese menú nos muestra el tipo de programación automática que tiene, que es analgesia. Nos muestra la frecuencia con que arranca el programa, que para el caso de analgesia es 261. Nos muestra la potencia que estamos aplicando en milivatios y nos muestra el tiempo aproximado de la aplicación, que en este caso son 5.30 minutos. Aquí lo único que nos tocaría hacer en este caso simplemente sería pulsar el láser, y empezarlo a aplicar de acuerdo a las indicaciones médicas, y el equipo empieza ya a hacer el programa de los 5 minutos. Para detenerlo, si queremos parar por un momento, podemos volver a oprimir el interruptor del diodo y el equipo queda en color amarillo. Cuando uno le da Enter, queda en color como ultravioleta, ya sabiendo, y el sonido se empieza a escuchar. Apaguemos un momentico. El equipo manda energía fotónica a la piel donde está siendo aplicada
por un lado, y por el otro lado estamos mandando una energía acústica con las frecuencias que estamos poniendo dentro del equipo. Este tipo de procedimiento de analgesia dura 5.30 minutos. Y así en cada uno de los menús de la parte automática, que son esos 5. Si uno se quiere devolver del menú principal donde uno está ubicado, entonces está la flechita aquí. Y con esa se devuelve uno y volvemos a llegar a la parte del menú principal. Bueno, entonces vamos a la segunda opción, que es la terapia con un procedimiento manual. Con la flechita pues desplazamos a la opción 2 y le decimos OK. Y él nos lleva a este menú. En este menú pues encontramos unas flechas de desplazamiento y una flecha de forma como circular que nos hace devolver al menú principal en caso de que lo requiramos. Este menú de frecuencias está basado en las 7 frecuencias básicas de un piano, las notas blancas, y 3 octavas inferiores y 3 octavas superiores para completar en total 49 posibilidades terapéuticas. Cuando ya tenemos escogida la frecuencia específica de acuerdo al requerimiento de la parte médica, le decimos OK y ahí encontramos este menú. En este menú nosotros ¿qué podemos hacer? Podemos plantear unos julios aplicados de 0 a 200 julios dependiendo pues en la patología que se vaya a trabajar y el requerimiento de energía aplicada. Podemos tener la opción de longitudes de onda. Con las flechitas podemos desplazar hacia el diferente menú y tenemos opciones de longitudes de onda desde 640. Tenemos posibilidades de una onda de color verde de 523 y una infrarroja de 808. El equipo inicialmente se entrega con un láser de color rojo y en la medida en que salgan los estudios pues se puede plantear la aplicación de los otros dos. Luego con las flechitas pasamos a la parte de frecuencias, pero entonces en las frecuencias nosotros ya no podemos hacer nada porque ya las programamos inicialmente en el menú de las 49 frecuencias. Luego podemos mirar la potencia, podemos variarla de 25, 50, 75 y 100 milivatios. Depende de la aplicación que uno vaya a hacer, pues trabajaría en la potencia. Y por último, pues el equipo nos muestra el tiempo de acuerdo a las características que nosotros estamos poniendo de densidad de energía y de potencia. Él nos mostraría entonces el tiempo en que se demoraría esa aplicación de lo que estamos requiriendo. El paso siguiente es nosotros decirle OK al equipo y el equipo ya estaría listo para empezar a hacer su aplicación. Las letras quedan de color amarillo y pues el equipo nos dice pulse el lápiz para continuar y ahí quedan las especificaciones de la aplicación que estamos haciendo. Si se quiere llevar algún tipo de documento con el equipo o algún tipo de seguimiento con el paciente, ahí están las especificaciones que se están manejando. Y ya aquí pues tenemos que coger el diodo. Obviamente previamente tendríamos que tener al paciente con sus gafas de protección y el médico también, y podemos empezar a hacer ya las aplicaciones de acuerdo a la patología que se esté trabajando. Entonces vamos a devolvernos en el menú y nos devolvemos de nuevo y miramos la opción número 3, que sería las frecuencias del Dr. Noguier. Entonces bajemos a esa frecuencia. El Dr. Noguier propuso estas 7 frecuencias. Cada una de estas frecuencias tiene unas aplicaciones médicas que pues se explicarán en la parte médica. Lo que tendríamos que hacer ahí es escoger la frecuencia con las flechitas de desplazamiento y cuando tengamos ubicada la frecuencia le decimos OK para saber que ya el equipo está con esas características. Acá nosotros lo único que podríamos cambiar sería la densidad de energía a aplicar, si queremos aplicar un poco más de energía o un poco menos de energía.
Entonces vamos a dejar vamos a subirle a 100, por ejemplo, en densidad de energía. Ya lo tenemos en 100 y bajamos con la flechita de desplazamiento. La longitud de onda pues dejamos la de color rojo. Dejamos la longitud de onda de color rojo y bajamos. Y al igual que la programación manual, con la aplicación del Dr. Noguier, también podríamos nosotros pensar en aplicar diferentes potencias, dependiendo de la patología. Entonces tenemos opciones de 100, de 25 hasta 100, 25, 50, 75 y 100. Digamos que para este caso vamos a aplicar 100 milivatios y listo. Entonces el equipo nos está mostrando que para este tipo de procedimiento la aplicación sería de minuto 10. Ya estando así le decimos OK. Y ya estaríamos listos también para hacer la aplicación, ¿sí? Simplemente sería disparar el láser con el pulsador que está en el diodo y hacer la aplicación de este tipo de frecuencia y de procedimiento. Entonces aquí le decimos ya OK, nos retiramos de ese menú. Con las flechitas de color circular, de forma circular, vamos a irnos devolviendo al menú principal. Acá nos pasamos a otras frecuencias y le decimos OK. Tenemos 10 posibilidades de frecuencias adicionales. Entonces tenemos unas neurales, bineurales, frecuencias que van de 285 hasta la 963. Cada una de estas frecuencias tiene pues aplicaciones terapéuticas bien importantes. Entonces, cuando ya tengamos escogida la frecuencia, por ejemplo esa bineural, podemos decirle OK y también podemos modificar la densidad de energía aplicable al paciente y podemos modificar la potencia en caso dado también. Entonces el mismo procedimiento anterior podemos desplazarnos a la potencia, disminuir la potencia a 75, a 50, podemos aumentar la densidad de energía al valor que nosotros requeramos para ese procedimiento, no pasándose de 200, y le decimos OK y el equipo queda listo para comenzar a hacer su aplicación. Ahí nos podemos devolver de nuevo. Listo, eso es el menú de manejo del equipo. Recomendaciones importantes, pues el diodo es importante no dejarlo caer, ¿sí? Porque un golpe en el diodo lo podemos dañar. También tener cuidado de que la conexión sea 110 a 120 voltios, porque algunas veces se conecta a un voltaje muy alto y pues también el equipo puede tener algún daño. Las demás sugerencias que se tienen sobre el tema es que el sitio donde nosotros apliquemos la terapia con láser pues tenga unas condiciones adecuadas para el manejo del láser. Dentro de las principales podríamos pensar que las paredes o los sitios donde estamos, el área donde estamos, no tengan ningún tipo de reflexión de luz, no tenga espejos, porque pues el láser viaja a 300.000 kilómetros por segundo y podemos hacer un daño ocular, que es el único daño que se podría presentar con el equipo nuestro. El láser es un láser blando, es un láser terapéutico, es un shock láser y el objetivo de este equipo es hacer una parte terapéutica. Es un equipo que no va a hacer daño en la piel, no va a hacer evaporación de tejidos y sí nos va a permitir hacer algunas aplicaciones bien importantes a nivel terapéutico.